¿Como subtítulo o desarrollado? Subtítulo. Ya, gracias, Alejandro. Qué buena comunicación. Buenos días, Carolina. Buenos días, licenciado. Sí, se le escucha bien. Perfecto. El resto del Doctor, paralelo. buenos días, licenciado. ¿Se me escucha bien? Bien, Carolina te ha enviado unos mensajes al grupo, a tu celular. Ah, está bien, doctor. Sí, Muy está bien. bien, doctor. Ok, perfecto. Jóvenes, ustedes ya saben que tenemos fecha de examen. ¿Cuándo es nuestro segundo parcial? El 26, licenciado, de agosto. Muy bien. Vamos a definir ya en estos días, voy a hacer la consulta, si vamos a dar el examen presencial o vamos a dar el examen a través de las plataformas. Pero es muy posible que demos por las plataformas de tal manera que todos ustedes ya deben estar actualizando su registro universitario, porque si no ingresan a la plataforma, muy difícilmente van a poder dar su examen. De tal manera que vayan ya ensayando si pueden ingresar a la plataforma de la carrera, y si no, entonces arreglen con los del cómputo esa cuestión de ingreso a la plataforma. El año pasado teníamos problemas de esta manera. El estudiantado no podía ingresar porque le faltaba su código, etc. Otro aspecto, ¿hasta dónde vamos a dar exámenes, jóvenes? ¿Hasta qué tema? ¿Está el tema del descanso laboral? Muy bien. Hasta el tema del descanso laboral. Ángela, excúsela, adelante, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Y la fecha de presentación del trabajo, para cuándo es, jóvenes? 2 de septiembre. 2 de septiembre. ¿Por qué? Debería ser en agosto. A ver, alguien confirme el dato. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Claro, Dijo no para el habíamos 2. dado con este paralelo fecha, ¿no? Sí. Muy bien, 2 de septiembre. Bien, ustedes escuchen y no apunten. Yo hice referencia al tema del descanso semanal, al descanso dominical. Precisamente a partir de ese descanso dominical surge fuertes problemáticas en el ámbito del derecho laboral. Todavía no apunten, yo les voy a decir apunten, solamente escuchen. Entonces, el día domingo, que de acuerdo al artículo 41 de la Ley General del Trabajo, está considerado como un día inhábil para la actividad laboral, genera los siguientes aspectos. Primero, la Ley General del Trabajo y su reglamentación establece lo que se llama el pago del salario dominical por actividad laboral no trabajada. Escuchen eso, ¿no? Pago del salario dominical por trabajo no efectivamente realizado. O sea, usted se pone a pensar y dice, si el día domingo es día de descanso y el trabajador no trabaja, ¿cómo es que puede haber un pago de un salario dominical por trabajo no efectuado? Ese es un tema que viene como consecuencia del día domingo. El segundo problema que viene con relación al día domingo es el pago de un salario dominical por jornada laboral efectivamente trabajada en días domingos, que es muy distinto a la primera categoría. Ya ahí está el segundo planteamiento del problema del día domingo. Y el tercer planteamiento que viene con relación al día domingo es que si dice, el segundo problema dice, pago de un salario dominical por domingo trabajado por jornada laboral trabajada. Entonces, quiere decir, tercer problema,
que los días domingos también se pueden trabajar. Entonces, allí están las temáticas. La regla general es que el día domingo es día de descanso. Es descanso semanal, es descanso dominical. Pero luego también el profesor dice que el día domingo se puede trabajar. Eso es lo que tenemos que aclarar en esta participación de esta actividad. Muy bien, ahora sí usted puede apuntar. Estamos en el salario por domingo no trabajado. Salario por domingo no trabajado. Apunte. Se aplica la ley del año 1956. En segundo lugar, se aplica el Decreto Supremo 3691 del año 1954. El citado Decreto Supremo 3691 reconoce el derecho al pago del salario por el día domingo no trabajado. Nuevamente, el Decreto Supremo 3691 reconoce el derecho al pago del salario por el día domingo no trabajado a los trabajadores obreros que en el curso de la semana hayan cumplido con su horario semanal completo de trabajo. A los trabajadores obreros que en el curso de la semana hayan cumplido con su horario semanal completo de trabajo. Las características de este salario por domingo no trabajado son las siguientes. Primera característica. Es distinto del salario por domingo efectivamente trabajado, ya que se trata de un salario por domingo no trabajado. Y su fundamento es de naturaleza compensatoria por el trato discriminado con relación al empleado. Segunda característica, solo beneficia a los trabajadores obreros. Solo beneficia a los trabajadores obreros. Aplicando el Decreto Supremo 29.010, este salario dominical solo corresponde a obreros del sector productivo. Aplicando el Decreto Supremo 29.010, este tipo de salario solo corresponde a obreros del sector productivo. Consecuentemente, los obreros del ámbito comercial y los obreros
que prestan servicios no tienen derecho al salario por domingo no trabajado. Bien, usted escuche y no apunte. Cuando yo expuse el tema de los sujetos del derecho laboral y cuando empezamos a hablar del trabajador, notamos que la Ley General del Trabajo, en el artículo 2, no deben apuntar, solamente deben escuchar. Notamos que la Ley General del Trabajo realizaba una diferencia entre un trabajador, empleado y obrero. Y a la legua se notaba un trato diferenciado. Por eso preguntábamos, ¿usted qué desea ser en esta vida? ¿Obrero o empleado? Y todos apuntaban, quiero ser empleado. Y precisamente usted se está forjando en el aula universitaria para que más adelante usted tenga la condición de empleado y no tenga la condición de obrero. Para la ley de la década del 50, esto implicaba un trato discriminatorio. Razón por la cual la ley estableció en aquel tiempo que para nivelar ese grado de compensación, ese grado de desigualdad entre obrero y empleado, se determine el concepto de este salario por domingo no trabajado. Y efectivamente, el obrero no trabaja, pero recibe una remuneración económica como consecuencia de haber trabajado de lunes a sábado sin ninguna falta, sin ningún tipo de incumplimiento a su actividad laboral. Incumplimiento con relación a la asistencia. Y luego, a partir de lo que fue precisamente el Decreto Supremo 29.010, se logró diferenciar que existe una variedad de obreros. El concepto de obrero era algo multifacético, de muchas diferencias. Entonces la ley le puso una limitación y determinó que tienen derecho a este pago únicamente los obreros del sector productivo, excluyendo de esta manera aquellos obreros que prestan servicios o aquellos obreros que están en la actividad comercial. Bien, dado esa explicación, proseguimos con el avance. Punto de avance. Trabajo dominical. Trabajo dominical. Todavía no apunte, solamente usted escuche. ¿Usted el día domingo tiene luz eléctrica? Sí, ¿Tiene agua? sí, ¿Tiene servicio de telefonía? Sí. sí, ¿Hay hospitales? ¿Hay clínicas? ¿Hay teleférico? El único que tiene esas cosas es el joven Alejandro Calle. Después el resto no tiene. El único que sí, el resto está pensando si todavía el día domingo tiene luz eléctrica, tiene servicio de agua. Y la respuesta es que sí, ustedes tienen luz, tienen televisión, tienen servicio de radio, tienen teleférico, servicio público, etc. Eso les hace ver a ustedes que el día domingo puede realizarse actividades laborales, pero bajo ciertas reglamentaciones de la Ley General del Trabajo. En otras palabras, el trabajo del día domingo es de tipo excepcional y solo en determinados rubros que la ley determina. De eso es lo que vamos a hablar seguidamente. Usted ahora apunte. Trabajo dominical. Apunte. Conforme al artículo 41 de la Ley General del Trabajo,
Los días domingos son días inhábiles de actividad. Aplicando el artículo 42 de la Ley General del Trabajo, tenemos que los días feriados, como el día domingo, no es apto para efectuar trabajos. El Decreto Supremo 21060 dice concretamente que los domingos son feriados con suspensión de actividades públicas y privadas. Luego, el artículo 30 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo establece que durante los días domingos, durante los feriados, no pueden realizarse otros trabajos que los especificados en el Decreto Supremo del año 1927. Nuevamente voy a repetir eso. El artículo 30 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo establece que durante los días domingos, durante los días feriados, no puede realizarse otros trabajos que los especificados en el Decreto Supremo del año 1927. Usted subraya esa parte donde dice, no podrán realizarse otros trabajos. Bien, usted allí un alto, no apunte, solamente escuche. Si usted analiza el texto del artículo del decreto reglamentario, allí no dice el día domingo no debe trabajarse, se suspende la actividad. No está diciendo eso el reglamento. El reglamento está diciendo claramente, y ustedes deben tomar muy en cuenta eso, que no puede realizarse otros trabajos que los que están detallados en otro decreto supremo del año 1927. Entonces, este decreto reglamentario abre las puertas para que sí pueda existir actividad laboral el día domingo. Seguimos. Ahora sí, usted apunte. Aplicando el decreto supremo de 1927, entonces se permite la actividad laboral por las siguientes razones. En primer lugar, por razones de interés público. Por razones de interés público, como el caso del servicio de telefonía, como el caso del servicio de alumbrado público, como el caso de atención de farmacias, atención de hospitales, clínicas, transporte por cable, entre paréntesis le ponen teleférico. Ahora apuntamos la segunda razón del trabajo en día domingo, por razones de carácter técnico. Por razones de carácter técnico.
que se presenta fundamentalmente en temas de explotación minera, en actividades orientadas a conservar, a preservar la materia prima. Estas son las dos razones por las cuales existe trabajo en día domingo de manera excepcional. Apunte. Aplicando el artículo 55 de la Ley General del Trabajo, el trabajo efectuado en día domingo se paga triple. Aplicando el artículo 55 de la Ley General del Trabajo, el trabajo efectuado en día domingo se paga triple. Punto de avance. Descanso semanal de día y medio. Descanso semanal de día y medio. Apunte. El descanso semanal de día y medio se conoce como descanso de sábado inglés. Es una modalidad de reposo semanal de día y medio. Es una modalidad de reposo semanal de día y medio. O sea, el descanso del sábado por la tarde más el día domingo. Aplicando el artículo 51 de la Ley General del Trabajo, se tiene que el empleador como el trabajador pueden acordar un descanso de mediodía en la semana, caso en el cual se excede de 1 hora el límite de la jornada de los demás días hasta totalizar 48 horas. Luego se aplica el Decreto Supremo. Dicen, Adelante. ¿puede volver a repetir el artículo Con mucho 51? gusto. El artículo 51 de la Ley General del Trabajo establece: el empleador y sus trabajadores pueden acordar un descanso de mediodía en la semana, caso en el cual debe excederse de 1 hora el límite de la jornada de los demás días hasta totalizar 48 semanales. Usted puede ver, está en la Ley General del Trabajo. Pero ¿qué está diciendo este artículo? A ver, usted no apunte, solamente escuche. Está diciendo que de común acuerdo, trabajador y empleador pueden ponerse de acuerdo, pueden llegar a un convenio y pueden suspender media actividad de trabajo, eso dice en la semana, y tener ya el sábado por la tarde libre, más el día domingo, 1 día y medio. La ley dice, cuando pasa esto, cuando hay este acuerdo de suspender media jornada laboral por descanso, amplíe la jornada laboral los días siguientes, de tal manera que si es 8 va a ser 9,
el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, hasta que sumados nos dé 48 semanales. Eso es lo que está diciendo la Ley General del Trabajo. Seguimos avanzando. Usted apunte. Debe aplicarse el Decreto Supremo 2534. Debe aplicarse el Decreto Supremo 2534 del año 1951. Este Decreto Supremo 2534 establece que los locales comerciales, que las organizaciones mercantiles pueden ampliar su horario de labores hasta horas 13 de los días sábados. Pasado las 13 horas, pueden cerrar sus puertas toda la tarde hasta el lunes subsiguiente. El mismo año de 1951, a los 2 meses del Decreto Supremo 2534, se dictó el Decreto Supremo 2613, Decreto Supremo 2613 del año 1951. ¿Qué dice este Decreto Supremo? Dice claramente que los locales comerciales, que las organizaciones mercantiles pueden abrir sus negocios durante la tarde de los sábados. Bien, usted escuche y no apunte. Primero, la ley, bajo la noción de este Decreto Supremo, posibilita que en las actividades comerciales pueda suspenderse la actividad del sábado por la tarde. Luego, 2 meses después de este Decreto Supremo, porque, a ver, les voy a decir, el Decreto Supremo de 2534 se dicta el 10 de mayo específicamente. El segundo Decreto Supremo, 2613, se dicta el 12 de julio del mismo año. Entonces, el segundo decreto está diciendo fundamentalmente que las entidades comerciales, las organizaciones mercantiles pueden abrir su actividad laboral el día sábado en la tarde. Entonces, la norma es contradictoria en ese momento. Primero dice deben descansar y luego dice deben trabajar, etc. De tal manera que la interpretación correcta es que sí, el día sábado en la tarde deben descansar los trabajadores por aplicación del primer Decreto Supremo. Pero por el segundo, si se ponen de acuerdo entre trabajador y empleador, pueden proseguir con la actividad laboral del día sábado. En ese sentido deben entenderse estas disposiciones. Con ello hemos terminado el tema de lo que viene a ser el descanso y ustedes van a dar hasta ahí el examen. Y seguidamente, como tema número 4 de lo que viene a ser las condiciones generales del trabajo, vamos a estudiar la vacación. Yo sé que ustedes tienen alguna noción de la vacación. A ver, ¿qué noción tienen la vacación? ¿Por qué es importante la vacación? ¿Por qué el trabajador espera con mucha ansia la vacación? Yo sé que tienen algunas ideas. A ver, les escucho. Porque es un tiempo en el que... No se escucha muy bien, un poquito más fuerte tal vez. ¿Me escucha, licenciado? No, no muy bien. Debe estar alejada. ¿Me escucha, licenciado?
Se le escucha, pero mínimamente. O sea, muy, No, muy es como que que no, estuviera a unas 10 cuadras así. no puedo hablar más fuerte y ya Ahí estoy. está bien. Mire, se ha acercado, creo, entonces está ahí. Sí, ya me he acercado. Le decía que es un momento de desestresarse del trabajo después de estar día, y ya tienes un tiempo para distraerte, viajar y así. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más tiene una idea sobre la vacación? Claro, todos ustedes tienen como el caso de la señorita Andrea, todos ustedes tienen una noción de lo que es la vacación, pero si no lo tienen, por lo menos lo han escuchado en casa, ¿no? Ustedes lo escuchan también en su vida académica, ya estamos entrando en vacaciones. En colegio, que ni qué decir, ¿no? Vacaciones de invierno, vacaciones de fin de año. Entonces, en el ámbito laboral, a ver, ¿por qué es tan importante la vacación? ¿Por qué el trabajador quiere mucho la vacación? Bueno, en nuestras épocas presenciales, cuando teníamos clases presenciales, así con jóvenes como ustedes, siempre nos dedicábamos a conversar porque yo siempre tuve la condición de ser presidente, no, que era consejero de los primeros años. Siempre me nombraban consejero. Todos los paralelos de primer año. Yo tenía aproximadamente unos 600 estudiantes a quienes los aconsejaba todas las veces que era posible. También entre esas actividades nos organizábamos para entrar bailando el día de la farándula. ¿Se imaginan 600 pitufos bailando, ¿no? De primer año, el día de las farándulas? Fueron viejos momentos, tiempos de antaño. Pero ahí teníamos conversaciones, siempre nos reuníamos en el patio, nos reuníamos en el pasillo, conversábamos unos 5 o 10 minutos con los jóvenes, tomábamos un café. Y siempre había las ganas y las ansias de decir, licenciado, yo ya quiero trabajar, yo ya quiero ir, quiero aportar a mi casa, luego quiero independizarme, quiero aportar también para la luz, quiero aportar para el agua, decía. Bueno, qué lindo, siga, ese anhelo es muy interesante y todo lo demás. Luego nos volvimos a encontrar con estos jóvenes ya maduros, ya estaban echando a la madurez, pero ya habían estado en una actividad laboral. Y luego estaban ansiando la vacación. Jovencitos, ¿no? De 26 años, 27 años, ya estaban ansiando la vacación. Yo les decía, ¿qué pasa con estos jóvenes enérgicos, con tanta fuerza que decían, quiero trabajar, ya me he cansado de estar en la casa y ahora está pidiendo vacación a gritos? Entonces, la actividad del trabajo, como ustedes ya han estudiado el tema número 1, el trabajo es tripalio. Y el tripalium es sufrimiento, es cansancio, es agotamiento, es agobio. Claro, es muy lindo trabajar, pero le cansa. A usted lo desgasta fundamentalmente la actividad del trabajo. Entonces la ciencia médica, aplicado al ámbito laboral, entendió que el descanso interlabor y el descanso semanal era insuficiente para reponer las fuerzas del trabajador. La ley entendió que había que darle mayor tiempo de reposo a nuestro trabajador por los efectos negativos que estaba generando el trabajo en la vida de la salud del trabajador. Hay gente que murió por la presión del trabajo con derrame cerebral, por ejemplo. En Japón, por ejemplo, los suicidios eran permanentes y los suicidios eran por la presión del trabajo. Aquí no se dice mucho, pero hay gente que ha muerto por la presión del trabajo. Se ha hecho dar derrame cerebral, se ha hecho dar una especie de enfermedades concretas, etcétera. ¿Por qué? Porque el trabajo genera precisamente una temática que le puede llevar a una enfermedad profesional. Entonces, la ciencia médica determinó que el trabajador debe tener un lapso de tiempo más prolongadito para poder reponer sus fuerzas. Pero ahí también se dio cuenta la ley, que el trabajador cuando le daba más tiempo de descanso estaba más preocupado. ¿Por qué? Porque ¿qué iba a hacer esos 15 días sin ingresos económicos? Entonces la ley determinó que la vacación debe ser pagada por el empleador.
¿Por qué? Porque el trabajador está prestando sus servicios al empleador y por consecuencia de prestar los servicios al empleador, se está desgastando a favor de ese empleador. Entonces ya va creciendo el concepto de la vacación. Más tiempo de vacación y páguele la vacación al trabajador. Por eso es bien querida la vacación. Porque usted puede estar en su casa o puede irse de viaje, pero igual se está generando su sueldo. Igual le van a pagar la cantidad de dinero. Por eso es muy anhelado la vacación. Ah, qué lindo es que usted descanse, ¿no? Hasta las 7 de la mañana. Luego usted salga a pasear por el Prado, salga a la San Francisco, vea una tarde soleada, tomando un helado por el kilómetro cero, etc. Cosa que no lo puede hacer frecuentemente con el tema de su actividad laboral. Lo que hoy usted conoce, por ejemplo, como muy rutinario, pasar a las 11 de la mañana, 11:30 por la San Francisco, usted pasa volando por la San Francisco a esa hora. Cuando trabaje usted se va a olvidar cómo se siente estar a las 11, 11:30 en la puerta de la San Francisco. Y cuando sea trabajador de 4 o 5 años va a decir, qué interesante había sido estar en la San Francisco a las 11, 11:30. Muchos trabajadores dijeron lo mismo. Luego la ciencia médica y también la ciencia psicológica determinó que había otro fenómeno que estaba afectando al trabajador y también a su familia. Y era el tema de que el trabajo estaba desarraigando al trabajador de su grupo familiar. ¿Han escuchado ustedes estas palabras? Arraigo. Siempre se escucha en la televisión cuando dan esas noticias de procesos. El alcalde ha sido arraigado, el tal ha sido arraigado, etcétera, ¿no? Entonces, el arraigo implica fundamentalmente eso, que no te puedes mover de un lugar donde te determina. Y cuando usted entra en una actividad laboral, usted se percata que se está desarraigando de su familia. O sea, está perdiendo los usos que familiarmente se desarrollaban en su grupo familiar. Por ejemplo, tomar el té a las 4 de la tarde con la familia. Entonces, la ciencia médica, la ciencia psicológica determinó que el trabajador estaba perdiendo lazos familiares por consecuencia de la actividad del trabajo. Y usted debe recordar más o menos, o por lo menos va a coincidir, que cuando el papá y la mamá trabajan, ustedes sienten que los ha abandonado su papá. Tienes más tiempo para trabajar, pero ya no tienes tiempo para nosotros. La esposa, tienes más tiempo para tu trabajo, le dedicas más tiempo a tu trabajo, pero ya no te dedicas a tu esposa, ya no te dedicas a tus hijos. Recuerda que eres casado, recuerda que tienes unos hijos. Esas cuestiones planteó el tema de instaurar el derecho a la vacación. El trabajador debe tener un descanso prolongado destinado a criterios de higiene, a criterios sociales y a criterios culturales y a criterios familiares. Hemos introducido el tema de la vacación y seguidamente avanzamos. Tema número 4, la vacación anual. Tema número 4, la vacación anual. Punto 1, fundamentos de las vacaciones. Fundamento de las vacaciones. El derecho laboral reconoce que el trabajo que realiza el hombre debe prestarse en las mejores condiciones posibles. Pero aún en las mejores condiciones posibles, no se puede
expulsar, no se puede dejar de tomar en cuenta que todo trabajo siempre genera fatiga al cabo de cierto tiempo. Porque el trabajo genera una carga física, genera una carga mental en el trabajador. Ello motiva a que la ley del trabajo reconozca el descanso prolongado. Este descanso prolongado se conoce con el nombre de vacación. Y la vacación es un derecho irrenunciable de los trabajadores. Las razones por las cuales se concede las vacaciones son las siguientes. Primera razón, conceder al trabajador un periodo de tiempo durante el cual, sin dejar de percibir su salario, pueda descansar para restaurar sus fuerzas, para renovar su capacidad de trabajo. En el entendido que el trabajo continuo, el trabajo ininterrumpido, genera fatiga, agota el organismo del trabajador. Y cuando el trabajador realiza una actividad continua, o sea, un trabajo no interrumpido, la productividad laboral es inferior, es menor, o en su caso, es deficiente. Segunda razón. El agotamiento del organismo del trabajador incide notablemente en la capacidad de trabajo. Reduce la aptitud laboral con un doble efecto. Mayor imprecisión, menor rendimiento del trabajador y para la patronal, productividad deficiente.
Tercera razón de las vacaciones: concederle al trabajador la posibilidad de alejarse del lugar del trabajo. De esta manera, el trabajador puede ir a lugares más saludables. Cuarta razón: permite estrechar los vínculos familiares. Punto de avance: concepto de vacación. Concepto de vacación. Aplicando el artículo 49 de la Constitución Política del Estado, se tiene que la ley especial es la que debe regular las situaciones de descansos remunerados, como es el caso de las vacaciones. La ley especial es la Ley General del Trabajo y luego su decreto reglamentario. Tanto la ley como su reglamento no le da un concepto de vacación. Solo le aclara cuáles son las características de la vacación. Si la ley y el reglamento no conceptualizan la vacación, debe acudirse al concepto de la doctrina. Y la doctrina nos dice que la vacación puede ser entendida como un derecho y como una obligación. De tal manera que es un periodo de tiempo legalmente concedido al trabajador para el cese temporal y remunerado de sus labores, con el fin de la reposición de energías físicas y psíquicas ocurridas debido al natural desgaste en la fuente laboral. Voy a reiterar el concepto. La vacación anual puede ser entendida como un derecho y una obligación. Como tal, es un periodo de tiempo legalmente concedido al trabajador para el cese temporal y remunerado de sus labores, con el fin de la reposición de energías físicas y psíquicas ocurridas debido al natural desgaste
en la fuente laboral. A son de descanso. Usted escuche y no apunte. Bien, la Constitución Política del Estado está haciendo referencia al tema del descanso remunerado. Si usted recuerda el tema del descanso, el descanso es de media actividad, el descanso es prolongado, etc. Cuando es un descanso prolongado, entonces estamos hablando de la vacación y es remunerada. Pero la Constitución dice, su regulación depende de la ley especial. Y la ley especial es la Ley General del Trabajo, que está apoyada con su decreto reglamentario. Usted vea la ley, vea usted el reglamento, no hay un concepto de vacación. Pero le dice en algunos artículos cuáles son las características que debe tener la vacación. Por ejemplo, le dice toda vacación debe ser pagada. Esa es una característica. Entonces, si no hay en la Ley General del Trabajo un concepto, si no existe un concepto en el decreto reglamentario, lo que usted tiene que hacer es aplicar el concepto de la doctrina. Y la doctrina le dice a usted, comprenda que la vacación puede ser, dice, un derecho y puede ser una obligación. Esto quiero que me escuchen, no quiero que apunten. Cuando dice la vacación debe ser un derecho y una obligación, entonces el concepto está en base a los sujetos del derecho laboral. Aplicando los sujetos del derecho laboral, será un derecho desde el punto de vista del trabajador y será una obligación desde el punto de vista del empleador. Por ejemplo, yo les puedo decir el día del examen, defina la vacación desde el punto de vista del empleador. Entonces usted agarrará y dirá, la vacación es un derecho que tiene el trabajador por medio del cual se entiende que es un periodo de tiempo legalmente concedido, etcétera, etcétera. Y si le digo de una definición de vacación desde el punto de vista del empleador, usted dirá, la vacación es una obligación del empleador por el cual le concede un periodo de tiempo legalmente concedido al trabajador para el cese temporal de su actividad, etcétera, y etcétera. Entonces usted nota que nosotros podemos hacer referencia al tema de la vacación desde un punto de vista de un derecho o también desde el punto de vista de una obligación. Siempre usted debe interrelacionar lo que hemos avanzado. Cuando avanzamos el tema de del contenido del contrato, cuando hablamos de los derechos y las obligaciones, yo les dije a ustedes que los derechos se presentan como contraparte de una obligación o son diametralmente opuestos. Lo que para uno es un derecho, para el otro es una obligación. Y a la inversa, lo que para uno es una obligación, para el otro es un derecho. Y así se concibe el tema de las vacaciones. Como derecho desde el punto de vista del trabajador y como obligación desde el punto de vista del empleador. Seguimos avanzando. Características de las vacaciones. Características de las vacaciones. Primera característica, la vacación no es compensable en dinero. La vacación no es compensable en dinero. Esta característica se encuentra en el artículo 33 del decreto reglamentario a la Ley General del Trabajo. Artículo 33 del decreto reglamentario a la Ley General del Trabajo. El citado artículo 33 dispone: la vacación anual no será compensable en dinero, salvo el caso de terminación de contrato de trabajo.
Bien, usted escucha ahora. Vamos a explicarles esta característica. Mónica Quispe, da lectura a la característica. ¿Qué dice? La vacación no es compensable en dinero. Muy bien, hasta ahí sí. La vacación no es compensable en dinero. Si usted ve la semántica de la palabra compensación, usted se va a percatar que compensar significa devolver algo que se debe, o al menos igualar aquella que se adeuda con otra cosa o con otro valor. O sea, compensar implica eso, devolver algo similar o algo parecido. Entonces, cuando el trabajador se desgasta física, cuando el trabajador se desgasta intelectualmente, pregunta, ¿se puede compensar ese desgaste físico con algo? No, la respuesta es no. Ustedes mueven la cabeza y dicen no con ello. Y es verdad, no se puede compensar el desgaste físico con alimento, no se puede compensar con dinero. Y la función que tiene la vacación es precisamente restaurar las fuerzas biológicas, las fuerzas mentales del trabajador. Por ello, la ley no permite el tema de la compensación en dinero. Solamente de manera excepcional, dice, salvo que se trate de la terminación de un contrato. Esto se presenta de la siguiente manera. Para tener derecho a la vacación, yo necesito un mínimo de tiempo. Y ese mínimo de tiempo es un año. Y puedo estar corriendo el segundo año, segundo periodo. Ya estoy 2 años, porque la escala dice, de 1 a 5 años tenemos 15 días de vacaciones. El año está vencido. Estoy corriendo por el segundo año. Estoy en 1 año y estoy en 8 meses. Y si a los 8 meses me despiden, a los 8 meses yo renuncio, ¿qué pasa con mi vacación? ¿Se pierde mi vacación? ¿Debo ejercitar mi vacación o deben compensarme económicamente la vacación? Respuesta. Licenciado, creo que no tendría vacación porque no ha cumplido el año. No, ya cumplió. Estamos hablando de 1 año y 8 meses. Estamos hablando. Ah, 1 año y entonces, 8 meses. remuneración económica. Muy bien. Compensación económica. Eso es lo que corresponde. Porque imagínese usted, si lo despide el empleador y luego le dice, estás despedido, ahora puedes hacer uso de tus vacaciones. ¿Corresponde o no corresponde? No, pues no corresponde para nada. Hay abogados así medio raros y extraños que por hacerse a los vivos cuando estamos en ciertas reuniones de discusiones laborales, especialmente en reincorporaciones, dice, pero usted, señor, ¿para qué quiere pues vacaciones? Porque usted ha tenido 2 años de vacaciones permanentes, porque estaba despedido ilegalmente 2 años. ¿Quiere compensar con eso? No, no se puede. La vacación es un derecho. Así haya sido cesado 2 años, su vacación se debe respetar. Entonces, si estamos en 1 año y 8 meses, no se puede completar el ejercicio de la vacación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que compensar económicamente. Esto es lo que se llama derechos colaterales. Un derecho colateral implica un pago compensatorio en dinero cuando se despide al trabajador. Seguimos avanzando y usted apunte la segunda característica de la vacación. La vacación no es acumulable. La vacación no es acumulable. Se encuentra en el artículo 33 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. El artículo 33 dispone:
La vacación anual no podrá ser acumulada salvo acuerdo mutuo por escrito entre el trabajador y el empleador. Bien, usted escucha la explicación. La vacación no se puede acumular por regla general. ¿Qué significa esto de acumulación? Acumular significa juntar las vacaciones. Acumular significa juntar las vacaciones. Entonces usted se imagina la primera escala de la vacación. De 1 a 5 años, usted tiene 15 días. Entonces, a ver, hagamos un poco de ejercicio. Si cumplo un año de antigüedad en trabajo, ¿cuántos días de vacaciones tengo? ¿Cuántos tengo? Si es de un año mi antigüedad. La escala dice de 1 año a 5 años, 15 días de vacaciones, dice. Si he cumplido mi año, ¿cuántos días de vacaciones tengo? 15 días. Muy bien. Estoy ingresando al segundo periodo, voy al segundo año. Si ya tengo 2 años cumplidos, ¿cuántos días de vacaciones tengo? 15 días. Muy bien, 15 días. Ahora bien, la ley dice, usted ejecute su vacación cumplido el año. No lo acumule, no lo junte. Porque si el primer año usted no ha gozado su vacación, el segundo año implícitamente usted tendría 30 días de vacación. Es correcto, ¿no es cierto? Pero la ley dice no. Usted no opte por ese camino. Usted ejecute su vacación porque eso es lo que corresponde. Entonces hoy la gente, y especialmente el trabajador, considera que acumulando la vacación tiene mayor beneficio. Pero no se percata que el desgaste físico, el desgaste psicológico, no se muestra así claramente. Es como el tema del audífono. Ustedes utilizan audífono, ¿no es cierto?, para el celular. Entonces, el audífono les está disminuyendo su audio, así progresivamente, ¿o no? Sí, licenciado. Sí, así día tras día, pestaña tras pestaña, le está bajando a usted su audio. El tema del celular. Vemos el celular, etcétera, y todo lo demás. ¿Nos está bajando, nos está cortando poco a poco la visión o no? Sí, licenciado. Sí. La televisión, especialmente la TV a colores. Qué lindo es ver televisión a colores. ¿Nos está bajando la vista o no nos está bajando la vista? Sí. Claro, pero es progresivo. Por eso la enfermedad profesional es de esta naturaleza. No se presenta así de golpe. Sí, escaño tras escaño nos está bajando. Entonces el trabajador cuando acumula su vacación, entonces cree que está sacando algo favorable, pero no es verdad. El trabajador tiene que descansar en el periodo que se ha determinado para la vacación. A ver, ¿por qué creen que hay vacación después del año? No es que el legislador haya dicho, 1 año les daremos vacación. No, todo está respaldado por estudios científicos. El trabajador en 1 año se ha desgastado y tiene mínimamente en 15 días recuperar esas fuerzas. Mucha gente cree, y ustedes no deben cometer ese error, mucha gente cree que somos indispensables en una actividad. Todos dicen, no, pero no puedo salir de vacaciones porque a mí mi empleador me necesita, porque sin mí la patronal se va a caer, yo soy eje, yo soy clave, yo soy el todo de esa patronal. No, olvídese. Usted tarde o temprano se va a despedir de su vida terrenal y va a haber un jovencito por ahí que lo va a reemplazar. Por ejemplo, los contadores que ya deben tener 70 años, 80 años, muy pronto ustedes, o sea, Quispe Mónica posiblemente lo va a reemplazar a uno de ellos. O
calle Alejandro lo va a reemplazar a otro contador, etcétera. Ese es el ciclo de la vida. Así que usted no se considere indispensable, etcétera, y etcétera. Usted tiene vacaciones, ejecute la vacación. ¿Por qué? Porque la vacación está destinado para que usted restaure su capacidad de trabajo. Seguimos avanzando y usted apunta la tercera característica de la vacación. La vacación no es divisible. La vacación no es divisible. Apunte. Esto significa que la vacación se debe ejercitar de forma continua. No debe fraccionarse como regla general el uso de la vacación. Ahora usted escuche y no apunte. La vacación puede alcanzar su fin para el cual ha sido concedido solo cuando se completa el periodo y el tiempo que se está estableciendo. Usted ha escuchado decir, por ejemplo, el médico le dice a usted, usted va a tomar 25 pastillas y pese a que usted se recupere a la quinta pastilla, usted tiene que terminar el tratamiento. ¿Han escuchado? Sí, Lisan. Ya. Lo mismo en el tema de la vacación. Usted utilice la vacación el tiempo que la ley determina, solo así el fin de la vacación se cumple. Entonces la ley dice, usted no fraccione el tema de su vacación. Entonces generalmente el trabajador dice, ¿no? Voy a hacer uso de mis vacaciones, señor empleador, pero los voy a utilizar en la tarde. En la mañana voy a venir a trabajar y en la tarde voy a entrar en vacaciones. Y hay otros casos más extremos todavía. Alguien dice, voy a venir lunes, pero martes voy a descansar, miércoles voy a venir, no voy a venir, jueves voy a descansar, viernes no voy a venir, etc. Está fraccionando la vacación, está fraccionando. No fraccione la vacación. La vacación no tiene la finalidad de que usted tenga un mero y un pequeño descanso. Por ejemplo, cuando usted trota, se cansa, ¿no es cierto? Si usted trota, se cansa. Pero si descansa media hora, se recupera. ¿Estamos de acuerdo? La vacación no tiene esa finalidad. La vacación está planteando básicamente que usted tenga un descanso prolongado y con ese descanso prolongado, primero usted atienda su salud. Segundo, usted atienda su formación. 3, usted atienda a la familia. ¿Quién no se ha quejado de que su papá nunca está en la casa y su mamá no está en la casa? ¿Se acuerdan el tema de la primera ola que sufrimos con el COVID-19? ¿Se acuerdan? Ustedes fueron parte de esa historia. ¿Se instauró el tema del trabajo en la casa, el teletrabajo, o no se instauró en muchos casos? Sí, Lisan. ¿Mm? Y los trabajadores, aprovechando que estaban en la casa con el computador, tan vivos que son, según ellos, no hay genial más genial que ellos, que agarraron su maquinita de celular, mucho más moderno que su computador, descargaron el Meet, descargaron el Zoom y le pusieron un fondo de pantalla y salió a trabajar con su taxi, salió a trabajar con su minibús, salió a vender productos, etcétera. Y para él, para el trabajador, oh, qué gran éxito. Qué lindo, siempre debería haber teletrabajo. ¿Por qué? Porque su empleador le llamaba y él ponía pantalla, fondo de pantalla. Sí, señor empleador, estoy trabajando, en este momento estoy haciendo los datos del trabajo y no se preocupe, en una horita usted ya va a tener todo esto. En cambio, estaba trabajando de taxista, de chofer y todo. Y en la vacación pasa lo propio. El trabajador sale de vacaciones y lo primero que hace es agarrar su minibús, su taxi y empieza a trabajar. Y la esposa, el hijo, pero está en vacaciones. Oh, ojo, ojo, está en vacaciones. Sí, 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 pero no hay que desaprovechar el tiempo. Hay que seguir trabajando.
Y esa cultura se va generando. No, en otros países las vacaciones, familia, en agosto entramos en vacaciones o entramos en septiembre, todos nos vamos a ir de vacaciones a tal lugar. Vamos a descansar. Esa cultura le hace falta a nuestro trabajador boliviano. Seguimos revisando. Como cuarta característica, usted apunta, la vacación se ejerce en días hábiles. La vacación se ejerce en días hábiles. Se aplica el artículo, apunte, debe aplicarse el artículo 41 de la Ley General del Trabajo, donde dice que todos los días del año son hábiles, con excepción del día domingo, con excepción de los feriados cívicos, con excepción de los feriados legales. Bien, usted escuche y no apunte. No tiene sentido, ¿no?, que usted tenga vacaciones el día domingo, que está reconocido como día de descanso. Entonces, ¿qué va a hacer el día domingo? ¿Va a vacacionar o va a descansar dominicalmente? Entonces, la ley considera que estos derechos se deben ejercitar en días hábiles. Y los días hábiles para el trabajo son todos los días del año, con excepción domingo, feriado cívico y feriado legal. De tal manera que cuando usted computa los 15 días de vacaciones, sus 15 días se prolonga a 20 días. Cuando usted, contador público, vaya a liquidar una vacación, usted acuérdese de esta clase. Usted no debe contar los días domingos en el cómputo, no debe contar carnavales, no debe contar Corpus Christi, no debe contar el 1 de enero, no debe contar el 25 de diciembre, no debe contar el 1 y el 2 de noviembre. Entonces, cuando su vacación de usted cae, por ejemplo, en carnavales, ahí tenemos, ¿no? Lunes y martes de carnavales tenemos feriado, ¿es correcto? Entonces, ¿ese día usted computa o no computa la vacación? No No. debe computar la vacación. La vacación se suspende, usted entra en el feriado y al día siguiente hábil usted empieza a seguir gozando de vacaciones. Creo que eso está muy claro. Seguimos apuntando. La vacación es pagada. La vacación es pagada. Apunte. Esto significa que mientras dure la vacación, el trabajador sigue gozando de una remuneración económica. Se aplica el artículo 44 de la Ley General del Trabajo, que dispone: durante el tiempo que duren las vacaciones, los empleados, los trabajadores, percibirán el 100% de sus sueldos y de sus salarios. Por eso la vacación, usted escuche, no apunte. Por eso la vacación es muy querida, porque usted descansa y mientras está descansando 15 o 20 o 30 días, su empleador le está pagando como si usted estuviera trabajando normalmente. Por eso el trabajador sonríe cuando escucha tiempo de vacaciones. Muy bien. ¿Por qué? Porque va a tener descansito, el tiempo que establece la ley, pero también a su vez le van a ir pagando su sueldo como si estuviera trabajando
o como si hubiera cumplido el mes normalmente. Punto de avance, escala de las vacaciones. Escala de las vacaciones. Apunte. La escala de vacaciones es una tabla rígida de otorgamiento de vacaciones que está basada en los años de antigüedad del trabajador. Entonces, la vacación se relaciona plena e íntimamente con la antigüedad del trabajador, bajo el siguiente razonamiento. A mayor antigüedad del trabajador, mayor desgaste de la salud del trabajador. Consiguientemente, mayor tiempo de vacación. Se aplica el Decreto Supremo 3150 del año 1952. Se aplica el Decreto Supremo 3150 del año 1952. La escala Listen, es... Adelante. ¿puede volver a repetir, por favor, el Con mucho razonamiento? gusto. Decreto Supremo 3150 del año 1952. Ese dato quería, ¿no? ¿Está No, bien? el razonamiento, donde dice a mayor... Ah, perfecto, cómo no. Decíamos, ¿no? Bajo el siguiente razonamiento, decíamos. A mayor antigüedad del trabajador, mayor deterioro de la salud. Consiguientemente, mayores días de vacaciones. ¿Logró apuntar? Sí, Listen, gracias. Muy bien. Continuamos. Decíamos que debe aplicarse el Decreto Supremo 3150 del año 1952. Primera escala. 15 días hábiles con un tiempo de 1 año a 5 años de antigüedad. 15 días hábiles de vacaciones con una antigüedad de 1 a 5 años de trabajo. Segunda escala. 20 días hábiles de vacaciones cuando la antigüedad es de 5 a 10 años. Tercera escala. 30 días hábiles de vacaciones cuando la antigüedad es de 10 años hacia adelante. El año 1980. El año 1980. Se dicta el Decreto Supremo 17.288. 17.288, que esclarece, que interpreta esta trilogía de la escala. Mantiene la escala de 15, 20 y 30 días, pero los desglosa. Ejemplo. 1 año a 2 años, 15 días. 2 a 3 años, 15 días. Y así sucesivamente. Pero sigue manteniéndose la escala de 15, 20 y 30 días.
Punto de avance. Vacaciones colectivas. Vacaciones colectivas. Apunte. Las vacaciones colectivas implica el cese de la actividad laboral de tipo colectivo, de tipo grupal. Generalmente procede cuando la patronal tiene temporadas bajas o en ciertos periodos o épocas del año. El artículo 45 de la Ley General del Trabajo dispone: los trabajadores de empresas que por su naturaleza suspendan el trabajo en ciertas épocas del año no gozarán de vacaciones, siempre que la interrupción no sea menos de 15 días y que durante ella perciban normalmente un salario. Punto de avance. Tiempo requerido para tener derecho a vacaciones. Tiempo requerido para tener derecho a vacaciones. Y nos quedamos en ese punto. Tiempo requerido para tener derecho a las vacaciones. Carolina, da lectura del movimiento de estudiantes. Doctor, Adelante, Carolina. ya. Contesta a los jóvenes que se les llama asistencia. Castañeda Arias Fabiola. Chuy Carvajal Itzi. Daniela Dehesa Ríos. Mamani Felipe Belinda. Vargas Díaz Holly Carmen. Presente. Usamos Ya, abandono de Vargas. Está bien, doctor. Quispe Condori Laura. Acho Baquiata Luis David. Y Adrián Sirpa Machicado. Muy bien, a esos jóvenes les pones el abandono y la fecha correspondiente. Está bien, doctor. Gusto trabajar con ustedes, jóvenes. Hasta la siguiente semana. Hasta luego. Licenciado.